Ok, vamos a esperar unos minutos que se conecten la mayoría de los compañeros posibles y por mientras vamos a pasar la lista. Gracias, Yadira. Gracias, Javiera. Señorita Jara. Señorita Salas. Alma. Zuleta. Karina. Karina Quirós. Alejandra Cas. Ok, hasta ahora son poquitas. Y ya, perfecto. En este momento somos 8 participantes de un universo de 31. Juan Pablo. ¿Quién más está conectado? Callas. Perfecto. Ya. Dame un segundito. Voy a... Las personas que no se han registrado, por favor, les solicito que escriban su nombre y su apellido a modo de asistencia en el chat. Por favor. Gracias, señorita Betsabe. Y tenemos también a Nicolás Sáez. No, profe, Nicolás Sáez no, el computador de mi pololo. Ya, ok. Gracias, Bet. Ya, chiquillo. Hay un puro varón por lo que veo conectado. Ya, ¿cómo están, chiquillos? ¿Cómo les ha ido esta semana? Bien, profe. ¿Cómo anduvo el fin de semana ahí medio lluvioso? No sé si les toca acá lluvia, aquí en Santiago. Oye, quiero hacer una consulta. ¿Quiénes de acá trabajan? ¿Quiénes trabajan en horario diurno? ¿Hay alguien que esté metido en el mundo laboral ya? ¿Que esté inserto en el mundo laboral? Ya no, ya, profe. Pero sí. Tú, Juan Pablo, estuviste trabajando. ¿Y en qué trabajabas ahí? He trabajado de todo. Y lo último, En una grow shop. una grow shop, ya, perfecto. Sí. Y veo que también se conectó aquí Sebastián Godoy. Perfecto. Ok. Ya, chiquillos, chiquilles. Lo primero, darles la bienvenida. Espero hayan tenido una buena semana. Hay un poco de sol aquí que me está deslumbrando un poco, pero está rico aprovecharlo, ya irá a pasar. En unos minutitos más ya van a poder ver la pantalla como corresponde. A ver, bueno, de todas maneras, cuando le comparta la materia no hay ninguna interferencia con la luz del sol, así que eso afecta directamente a mi imagen. A ver, chiquillo, lo primero es, ¿cómo le fue acá la semana pasada en el cuestionario que hicimos con notas? ¿A quién de acá? La verdad que la mayoría de las notas estuvieron buenas, excepto un par de rojos que son prácticamente morados. ¿Quiénes de aquí no les fue bien en el control? ¿Alguien que se haya sacado un rojo en primer? ¿Alguno Yo, de los profe. presentes? A Jazmín. Jazmín, ¿qué nota tuvo usted, Jazmín? Un 3-7 creo, profe. 3-7, ya, ok. ¿Y pudo revisar después Vámonos. No pude, o sea, intenté revisarlo, pero no me dio la opción de revisar. No lo he visto. Claudio, tu audio está prendido. Sí, por Como favor. te. Vamos a silenciar enseguida a toda la gente. Ya, gracias, estimado. Ok, sí, efectivamente, bueno, como les decía, hubieron aproximadamente unos 2 notas rojas. Prácticamente son morados porque no eran unos rojos menos de 3, ninguno de ellos.
La idea de que ustedes puedan desarrollar ese control con nota que hicimos la semana pasada, recuerden que este es un control que se promedia con uno que viene más adelante. La idea es que ustedes puedan desarrollar y puedan ver la corrección de este cuestionario. Entonces lo que yo voy a hacer es dejarlo habilitado para que lo puedan revisar, tanto este como el cuestionario que viene a continuación, que eso va a ser en el mes de noviembre. ¿Sí? Eso por una parte. ¿Alguna duda hasta ahí respecto al cuestionario de la semana pasada? No se puede revisar, no me parece. Sí, eso es lo que les dije recién, que yo voy a habilitarlo para que lo puedan revisar, para que lo puedan ahí echar un vistazo y ver cuáles son las alternativas que tuvieron error. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá en pendientes. Ok. Les recuerdo, por favor, las personas que no se han inscrito en el chat con su nombre y apellido, necesito que lo hagan para que quede a modo de evidencia de la asistencia, por favor. ¿Ok? A ver, a mí me gusta partir con esto porque creo que es bien importante que nos den un segundito. Como yo les digo, que nos ubiquemos en el tiempo y en el espacio, y para eso me gusta hacer referencia al cuadro que les hice acá, un cuadro resumen. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos acá, quiero saber si pueden ver el cuadro que les estoy compartiendo ahí. Sí, sí, profe. Ya. Sí, profe. Gracias. A ver, me gusta hacer siempre esto porque hay alumnos que todavía están un poco perdidos con respecto a nuestra programación, a nuestra planificación, y para eso yo les doy un apoyo refrescándole la memoria con respecto a lo que viene a continuación, y para eso yo le hice este cuadro resumen. Si se fijan, nosotros acá tenemos la unidad 2. En la unidad 2 de su... Dame un segundito, por favor. Ya, disculpen, ahora sí. Si se fijan, nosotros ya concluimos la unidad 1, que son los conceptos básicos de TICS, ¿cierto? Que son las 3 clases que tuvimos, más, o sea, y entre ellos el cuestionario con nota, que es el que acordamos que se va a promediar. Hoy día es la videoconferencia número 4, la clase número 4, la cual da por inicio a la unidad número 2. Esa unidad número 2 tiene que ver con ambiente digital, manejo de información de ambiente digital. Chiquillos, estos van a ser 3 clases hasta la semana número 6, vale decir, desde el día 13 de septiembre hasta el día 27. El día 27 les recuerdo que nosotros vamos a tener nuestra primera evaluación, y esa evaluación que estoy señalando acá en la pantalla, esa evaluación implica que los contenidos de la prueba van a ser la unidad 1 y 2, concepto básico de TICS y manejo de información en ambiente digital. Esa prueba, recuerden que vale un 15%. Quiero saber si alguien tiene una duda respecto a lo que le acabo de mencionar, a la información. Quiero saber si alguien tiene una consulta respecto a esto. Profe, ¿cuándo va a ser la prueba? ¿Puede ver usted la pantalla? ¿Se alcanza a ver o no? Sí. Ya, mire, fíjese en la semana número 6, 27 de septiembre, aparece una columna que se llama evaluaciones. En evaluaciones aparece ahí evaluación sumativa número 1. Entonces el día 27 de septiembre tienen que estar preparados y estudiados para la primera prueba. ¿Sí? Ya, profe, gracias. De nada. Aunque ustedes no lo crean, me han tocado cursos que en la mitad del semestre todavía me preguntan cuando no tienen bien claras las clases, entonces, y ni las pruebas. Entonces, en ese sentido, yo trato de hacer un recordatorio, un reforzamiento, para que tengan claras las fechas de su ¿Profe evaluación. ya habilitó la revisión? No, todavía no. Oye, entre paréntesis, me gustaría que cuando alguien tuviera una consulta, sería importante que pudiera pedir la palabra con una manito, puede ser con un dedo levantado.
Entonces así no me interrumpe a mí ni interrumpe al resto, ¿les parece? Yo si ponen una mano, un dedo levantado, yo ahí lo veo en el chat y así no nos interrumpimos todos, ¿sí? Ya, chicos. Por favor, les recuerdo anotar su nombre y apellido en nuestro chat. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Otra cosa que es importante también quiero recordarse, chiquillos. Quiero recordarles algo porque esto a ustedes como alumnos les va a servir. Tienen que aprender. Denme un minuto. Vamos a compartir una pantalla. Pregunta, ¿pueden ver la pantalla que estoy compartiendo ahí? Semana número 4. Sí, profe. Ya. Fíjense. Ahí aparece uno de los ítems, dice actividad de aprendizaje y evaluación. Hay un cuestionario de la semana 4 que es formativo, que si bien este cuestionario no lleva nota, es importante que lo puedan revisar, que lo puedan abrir, para que vean de qué se trata, porque se trata de la materia nueva que vamos a empezar a ver a partir de hoy. Y en ese sentido, el hecho de ver varias veces de qué se trata el contenido, por un lado en el módulo que estamos viendo ahora, que vamos a empezar a ver ahora, así como en un cuestionario, así como, si se fijan, acá abajo aparece una bibliografía como un manual de informática, así como los manuales que yo les publico. Es importante que ustedes lo puedan revisar para que puedan complementar sus conocimientos. Ojalá, y la idea es que no se queden solamente con lo que hemos visto en clase, sino que ustedes como buenos alumnos puedan ahí estar indagando, investigando también algunas otras temas relacionados con la unidad 2. Entonces, los invito y les dejo acá, como siempre, todos los días, viernes abiertos, a excepción de las pruebas, los contenidos, no solamente el PowerPoint, sino que también cuestionarios, algunas bibliografías, algunos manuales, también generalmente publico algunos videos. En el fondo es para poder mejorar su experiencia de aprendizaje, básicamente. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Ok, veo que no. A ver, hoy día vamos a continuar con nuestra unidad número 2. Si se fijan, ya vamos la semana número 4, ya llevamos un mes viéndonos, aunque sea por vía online. Lo importante es que puedan revisar los contenidos del módulo. Pregunta, ¿alguien revisó, alguien abrió el módulo el fin de semana? ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a lo que yo les liberé el día viernes temprano? ¿Alguien tiene una duda al respecto? Ok, parece que no. Parece que no. Entonces, lo primero que vamos a partir, porque yo necesito tener una idea realmente de cuál es su conocimiento relacionado respecto a la unidad 2. Entonces, para eso vamos a hacer una actividad. Vamos a comenzar con una actividad diagnóstica, si se puede decir. Entonces, necesito que abran su Kahoot, por favor, y les voy a dar enseguida un número de juego porque necesito ver cómo andamos con respecto a la materia que vamos a empezar hoy. Estoy compartiendo pantalla y con ello el número de PIN, que es el 642-7041. 642-7041. Les solicito, por favor, que puedan... Gracias, Franco. Muy bien. Va a ser un Kahoot corto, pero es para hacerme una idea. Revisión. GKMS. Ese nombre está bueno, PDF, MG.
Cuestionario con notas. Hay 6 personas, 6 de 25, ahora somos 7. Necesito que puedan entrar, por favor, al número de Kahoot que aparece en pantalla. Para los que no tengan es el 642-7041, lo voy a anotar enseguida en nuestro chat. 642-7041. Perfecto. Consulta. ¿Alguien me puede... Hoy día vamos a empezar con nuestra unidad de manejo de ambiente digital. ¿Alguien me puede decir, no importa que se equivoque, qué es lo que entiende por manejo de ambiente digital? ¿Alguien tiene alguna idea por ahí a qué se refiere el ambiente digital? Dejo la palabra abierta, por favor. Página web. Página web, Yasmín, ya, ok. ¿Cómo el internet? Ok. ¿Qué sería específicamente, Yasmín? ¿Podría explayarse acerca de páginas web? ¿De qué se trataría, según lo que usted se imagina? ¿Cómo crear una página web? Creo. No sé, realmente, profe, estoy inventando. Inventen nomás, esto es lluvia de ideas, las brainstorms, que se llama. La lluvia de ideas. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién tiene alguna otra idea de a qué se refiere, de qué se trata esta unidad número 2? ¿Alguien más tiene alguna información? ¿El manejo de qué, profe? ¿Cómo era la pregunta? Hoy día empezamos con la unidad que se llama manejo de ambiente digital. Entonces, la idea es saber si ustedes tienen alguna idea de qué vendría tratándose nuestro manejo de ambiente digital. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchan eso? Constanza Angulo, ¿qué opina usted? Yo opino que es todo lo que tenga que ver con la tecnología. Con la tecnología, perfecto. ¿Tecnología en qué? ¿Referente a la informática? ¿Referente a tecnología automotriz? ¿Qué tipo de tecnología? Es que es un todo, pues, si es digital. Y la señorita María Jesús, amigo, ¿qué opina del tema? No, no he visto a la María Jesús. ¿Cómo está María Jesús? Profe, yo estaba hablando. Ah, usted era. Ya, perfecto. ¿Y qué opina María Jesús? ¿Qué opina respecto al tema? ¿Cuál es su visión que tiene acerca de la unidad 2, nuestra nueva unidad? Está por ahí la Jesús, ¿no? ¿Y don Javier Lago? Que es todo lo que abarca el ambiente digital. Todo lo que me está redundante, pero es su opinión. Está bien. No tienen por qué saber la respuesta correcta. Si yo quiero saber más o menos qué se les pasa por su cabeza cuando hablamos de esto. Y Javier Lagos, ¿qué opinas, Javier, tú? ¿Qué opinas respecto al ambiente digital? ¿Qué vendría haciendo para ti? Yo creo, profe, que como saber manejar diferentes como aspectos de ¿cómo se podría decir? Lo que se le venga a la cabeza. Claro, por favor. saber manejar lo que es páginas web, el Word, saber manejar cualquier posibilidad que pueda dar, que se nos pueda presentar. Estoy de acuerdo con usted. Perfecto. ¿Y la Cris Palma? ¿Qué opina la Cris? ¿Qué se viene a la cabeza cuando escucha que vamos a estudiar y hablar del manejo de ambiente digital? ¿Qué cree usted que nos responde? ¿Me escucha, profe? Con un eco, pero sí la escucho, sí. Sí, habla de todo lo que es informática. Bueno, yo trabajo con computadores, pero usted se refiere al Word, todo lo que es intermedio, más o menos, pienso yo. Ok, eso es su opinión, perfecto. Bueno,
Veo que la mayoría de las personas tiene una idea bastante cercana a lo que vamos a empezar a ver esta unidad. Les recuerdo que esta unidad son solo 3 clases, entonces la idea es que le podamos sacar el mayor cantidad de partido posible a esto. Yo en este momento, a modo de diagnóstico, como les decía, vamos a ver un Kahoot, el cual vamos a verlo enseguida, a jugarlo enseguida. Y esto les van a aparecer algunos conceptos básicos, que es lo que vamos a ver en esta primera clase. Pregunta, ¿pueden ver ahí el Kahoot? ¿Se puede ver la pantalla que estoy compartiendo? Sí, perfecto. se ve. Comenzamos entonces. ¿Sí? ¿Se ve? Ya, chiquillos, vamos entonces. Introducción, unidad 2 de los masoterapeutas. Vamos. ¿Verdadero o falso? Internet es una red mundial en la cual podemos encontrar mucha información. Para acceder debemos utilizar un navegador. ¿Esto es verdadero o falso? Piensen su respuesta. No les di mucho tiempo porque vi que la semana pasada se manejaban bastante bien, así que no les di mucho tiempo esta vez. ¿Será verdadero? ¿Será falso? ¿Habrá alguna palabra por ahí media trampa? Voy a subirle un poquito el volumen para que quede con ambiente esto de concurso. Bueno, todos acertaron, exactamente. Es una red mundial en la cual podemos encontrar mucha información. No todas, hay redes, hay países y hay entidades que tienen información muy secreta, sino pregúntenle a Corea del Norte o algunas regiones de China que está en información muy encapsulada, entonces por eso podemos mencionar que se puede encontrar mucha información, si no toda, mucha. Y para eso debemos utilizar un navegador. Vamos con el siguiente. Este es un quiz. Acá tenemos 4 alternativas. Entonces yo les pongo acá. Son navegadores. Google, Chrome, Firefox, Netflix, Explorador, Servicios Puente Interno, Firefox, Google Chrome, Firefox, Explorador, y la verde ninguna de las anteriores. ¿Cuál de ustedes creen que es la respuesta correcta? Pensando en que puede haber alguna palabra ahí media tramposa. Les recuerdo que a las 7:30 tenemos nuestro recreo, para que alguien me acuerde, por favor, en caso que se me pase. Perfecto, 13, exactamente. Hay una persona que erró. ¿Por qué no podría ser la alternativa roja? ¿Alguno de los presentes que me pueda contestar? ¿Por qué la alternativa? Porque está Netflix. Está Netflix y Netflix es una plataforma de película, no de explorador o de búsqueda. Ok. ¿Están todos de acuerdo con eso? Perfecto. Sí, profe. Gracias, chiquillos. Vamos entonces con un verdadero y falso. Tenemos la aseveración que yo les puse fue: los motores de búsqueda son herramientas que nos permiten encontrar las páginas web en el mundo. ¿Eso es verdadero o es falso? Ahí les pongo una animación, como ustedes ven en el centro, relacionado con botones de búsqueda. ¿Tendrá que ver con eso? Es verdadero. Todo el mundo acertó, todos los que jugaron, porque jugaron solamente 8, efectivamente nos permiten encontrar páginas web en el mundo, y ya vamos a ver algunos ejemplos de cuáles son botones de búsqueda. Así, para tener una idea más o menos general, ¿cuáles son los botones de búsqueda que ustedes más utilizan? ¿Cuáles son los motores de búsqueda que ustedes más utilizan? Google. ¿Qué cosa? Probablemente Firefox. sea, bueno, eso le iba a decir que probablemente sean similares a los que más utilizamos todos, porque en realidad, bueno, al menos en este lado del mundo, como me parece que lo conversamos en la clase anterior, Google es el que la lleva, o sea, es lo que más se lleva porcentaje en cuanto a motores de búsqueda, Google Chrome. Y Firefox, que también está de puntero ahí. Tenemos Google, tenemos Firefox, tenemos el Explorer, y tenemos algunos orientales que
no conocemos, pero que tienen una cantidad de arrastre y de usos a diario que la verdad que no, ni siquiera lo imaginamos, porque son mercados demasiado grandes. Bien, vamos con nuestra cuarta y penúltima pregunta. Esta es alternativa. Dice, algunas características del correo electrónico Gmail son, a esto les di un minuto, CC con copia, CCO con copia ordinaria y envío de adjuntos, CCO con copia. Ay, en esta me pillo. La pillé ahí. Gracias, Cris. Leí su respuesta. Cris Andrea. 22 segunditos van quedando. ¿Cuál será la alternativa correcta acá? Y sacar público, pasa palabra. Tal cual, también. La mayoría acertó, exactamente. A ver, lo vamos a ver en la materia en una o dos clases más. No, lo vamos a ver hoy día mismo, seguro. Cuando nosotros seleccionamos el CC es con copia, cuando seleccionamos CSO es con copia oculta y también podemos enviar adjuntos. O sea, estas son algunas de las características del correo electrónico de Gmail. O sea, que nosotros podemos adjuntar archivos y enviar a destinatarios según nosotros lo estimamos conveniente. ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo? ¿En qué caso se podría ocupar con copia y con copia oculta? ¿Alguien que me pueda dar un ejemplo práctico, por favor? Voy a rifar un par de décimas. ¿Quién me podría dar un ejemplo para que sus compañeros pudieran entender bien de qué se trata el CC y el CCO? Con sus palabras, lo que tengan en mente. Sí, Claudio, en el trabajo, está bien. Pero ¿en qué situación del trabajo yo podría utilizar, por ejemplo, con copia oculta? Porque también cuando yo le escribo correo a usted, a veces también le pongo copia oculta, por ejemplo, a un jefe de carrera. Podría ser también. ¿En qué situación práctica yo podría utilizar el CC y el CCO? Nos estamos adelantando un poquito en la materia, pero quiero saber si ustedes utilizan y tienen idea de qué se trata esta función que tiene el correo. Profe, yo no tengo ni idea. Muy bien, está bien que no tenga idea porque vamos a aprender, de eso se trata el curso. ¿Alguien lo ha utilizado el CC y el CCO? Por ejemplo, el CC podría ser con copia a mi jefa por un informe. Ya. De un alumno. Ya, perfecto. Que su jefa reciba la copia. Ya, eso está bien, Jasmine. ¿Y el CCO? ¿En qué situación yo lo podría utilizar? Cuando uno le manda privada para la pareja, por ejemplo. A ver, espérate. Una primero, por favor. ¿Qué cosa? Cuando uno le manda con copia oculta a otra persona para que los demás no puedan, o sea, ahí no sé cómo explicarlo. Hasta ahora se le entiende, y yo al menos lo entiendo. A ver, con copia, cuando uno le manda con copia a otros destinatarios, y con copia oculta es cuando uno le manda a otro destinatario para que solamente pueda ver y no responder. ¿Puede ser eso? Acerca, pero veamos qué es lo que dice su compañera. A ver, ¿qué es lo que dice? No me acuerdo la persona que iba a opinar también. No, dije algo tonto. Una foto oculta para la pareja. Foto privada. A ver, miren, en general, una forma práctica de entender el con copia oculta es, por ejemplo, suponiendo que ustedes tienen un emprendimiento de masoterapia y quieren enviarlo a varios de sus clientes. Supongamos ustedes tienen 4 clientes y se los quieren enviar el mismo correo a los 4. Pero sin que el cliente A, B, C y D sepa que fueron enviados a cada uno de ellos.
Entonces lo que ustedes pueden hacer es lo envían al cliente A y también se lo quieren enviar al cliente B, C y D. Entonces ahí ocupan la función con copia oculta, porque yo voy a enviarle igual a mis 4 clientes, al A, al B, al C y al D, pero ninguno de ellos va a saber que yo se lo envié al otro también, porque en el fondo podrían ser una competencia, ¿sí? O por ejemplo, cuando a veces yo les mando correo a mis alumnos y ese correo yo lo envío con copia al jefe de carrera, por ejemplo, o a la coordinación del área, porque yo también necesito que ellos tengan una evidencia del correo, ¿sí? Pero como docente no necesariamente tengo la necesidad de que ustedes sepan también que se lo envíe a la coordinadora, porque es parte de la gestión que como profesores hacemos, ¿sí? Entonces, cuando uno manda con copia oculta, en el fondo, están viendo una información a varios destinatarios y no todos los destinatarios van a saber precisamente que yo se lo envié a todos, sino que muchas veces le llega como que me hubiese enviado solamente un correo a mí, pero en realidad también le llegó a todos los demás. Ese es el correo con copia oculta. Ok. Y vamos entonces con nuestra última preguntita, ¿es verdadero y falso? Dice, la nube es un ambiente virtual donde podemos trabajar similar al ambiente de Windows. Podemos crear carpetas con archivos, por ejemplo. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso vendría siendo, como dicen los franceses, vrai ou faux. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Perfecto. Hay 2 personas que erraron. Una de las personas que erró, ¿me podría decir, porque estamos aprendiendo, estamos en todo el derecho de equivocarnos, ¿por qué le puso falso? Yo quisiera entender ahí. ¿Qué? O alguien mejor, alguien que me explique o que en palabras simples, hablamos de la nube, súbelo en la nube, qué sé yo, de repente suena como un poquito etéreo, como que no lo puedo, como que algo intangible, como que si fuera un software, ¿o no? Como que yo sé que la nube está ahí, pero realmente no la puedo tocar. ¿Alguien me podría más o menos comentar a mí y a sus compañeros de qué se trata esto de la nube? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se trataría la famosa nube? Yo la uso para guardar muchos documentos y no tener que andar con un dispositivo de almacenamiento porque generalmente se pierden. Ya, También la utilizo en el trabajo para hacer carpetas, la nube. crear Ok. archivos. ¿Alguien de acá no ocupa la nube? Que levanten la manito, que no ocupan la nube, que no saben la utilización de la nube. Profe, la nube sería como el Drive. Sí, exactamente. Exacto. ¿Alguien? Franco, usted el Franco. La Connie no utiliza la nube, perfecto. ¿Y HP? ¿Cuál es el nombre de HP? Sería importante poder cambiar los iconos porque así yo los voy conociendo y voy a aprender Hola, soy yo, Ford. Ford. Ah, hola Ford, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Alguien más que ocupa en la nube acá, aparte de Elizabeth? Somos 10, en este momento somos 25. Yo igual la ocupo, profe. La Cris también la ocupa. Perfecto. Sí. Franco no la sabe usar, no importa, no se preocupe porque la vamos a aprender y les va a ser súper útil. ¿Ah? ¿Qué dice la Tamara? ¿La Tami González? ¿La ocupa usted Yo también? igual ¿no? uso la nube de iOS ¿Ya? y también la de Drive. ¿Ya? Cuando trabajo en el colegio subo los documentos, las pruebas, los trabajos. Tamara, Eso. ¿qué capacidad tiene el de iOS? ¿La nube? Es que depende porque Aprox, yo sí. compré la de 256, creo. ¿Ya? Ya, Sí. entiendo. Ya usted compró Igual tiene capacidad. alta capacidad.
Ya, perfecto. Sí, videos y fotos. Tengo archivos, documentos importantes también, así que. Ya, buenísimo. Bueno, con este tema de la nube como información que uno sube y no sabe dónde va a parar, hay mucha gente que es un poco reticente en la utilización de esto, porque vayan a hacer mal uso de sus datos, mal uso de sus archivos, etcétera. En general, exacto, eso Juan Pablo, en general, cualquier cosa que uno hace hoy en día es captado y es subido a la nube. Y una nube de información que manejan estas grandes compañías. Y por eso no es de extrañar que cuando nosotros vemos, por ejemplo, nos llega alguna publicidad en Instagram o en Facebook, etcétera, o incluso en YouTube, nos llega información y publicidad de cosas que no hemos buscado, pero sí le hemos conversado, por ejemplo, o hemos estado viendo fotos, no sé, pues hay algún modelo de auto que me gusta, qué sé yo. Después, casualmente me empieza a llegar información acerca de ese auto, de esa marca. Entonces, prácticamente todos los datos que nosotros emitimos, todas nuestras preferencias, están en una nube. Y es por eso que las grandes compañías empiezan a mandar información respecto a cuáles son nuestros intereses. Por ejemplo, a mí me llega mucho información acerca de temas medioambientales, temas de flora, temas de fauna. Entonces, de eso se trata un poco. O sea, la mayoría de las cosas, cuando uno le da miedo que nuestra información caiga en malas manos, si uno la sube a la nube, lo que uno tiene que pensar es que cada una de las cosas que habla, que mira, que busca, ya hay una base de datos en la cual ya está almacenando todo ese tipo de información de búsqueda de nuestras preferencias. Cambridge Analytica es una empresa de ese tipo y ya cayó en malas manos. Sí, bueno, la verdad que ese caso, Juan Pablo, no lo conozco, no sé de qué se trata, pero bueno, eh, la verdad que hay archivos e información de distintos gobiernos que ha caído en malas manos, hay empresas gigantescas también las cuales su información ha sido filtrada y bueno, no es raro que eso sea, la verdad. Operador de Facebook. Ah, ya, sí. Ahora me acuerdo del caso ese de Facebook, cuando empezaron como a robar o a comprar datos de usuarios de Facebook. Sí. Gracias por el aporte. Bueno, de eso más o menos tengo una idea entonces de lo que manejan a grandes rasgos. En 20 minutos más vamos a empezar con nuestro recreo entonces. Pregunta, ¿se puede ver la pantalla que estoy compartiendo ahí, chiquillos? ¿La pueden ver? ¿Revisar? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Gracias. ¿Qué es lo que yo pretendo que ustedes aprendan con esta unidad? Es básicamente que ustedes sepan proceder para la búsqueda, que pueda la selección y la información de cualquier ambiente digital actual que habitualmente utilizamos. Y los criterios con los cuales yo lo puedo evaluar va a ser que ustedes apliquen normas básicas de cuidados del uso de su computador, que identifiquen las partes y portales y sitios de información pertinente a la actividad. Por ejemplo, es súper importante que cuando ustedes busquen una información... pregunta, ¿ustedes tienen un examen de grado a fin de su carrera? ¿Alguna tesis? ¿Algún examen final? ¿Puede ser? Creo que examen de título. Examen de título, parece. Ya, perfecto. Disculpen, Emily, ¿puede anotar su nombre, por favor? La lista la voy a pasar durante la primera hora, así que en pro de las personas que no se hayan podido conectar, puede anotar su nombre y la voy a dejar presente igual. Ya, profe, gracias. Perdón, entonces tienen un examen de grado al final de semestre, ¿no? Un examen de título, ¿puede ser? ¿Me escuchan o no? ¿Se oye? Yo no, por lo menos no tengo claro todavía cómo es. Ya. No, les pregunto porque en esta oportunidad, y a propósito de la unidad que nosotros estamos empezando a ver hoy día, es que ustedes pueden adquirir conocimiento porque yo les pongo acá cuáles son sus criterios de evaluación. Entonces,
Dentro de los criterios de evaluación es que yo quiero que ustedes aprendan y quiero incentivar a la búsqueda y la utilización de portales que sean seguros para la información. Vale decir que sean, por ejemplo, tengan que ver con buscadores que nos lleven a información fidedigna, que no nos ponga de una, que no nos lleve a una base de datos o a una fuente, por ejemplo, a Facebook o a cualquier tipo de red social, porque la verdad que hay cosas que no tienen mucho que ver con la realidad. O sea, uno tiene que irse a sitios donde trabajen con evidencia para así asegurarnos que lo que estamos buscando sea real. ¿Sí? Eso es súper importante. Entonces, por eso que acá yo les pongo en criterio de evaluación identificar portales y sitios de información pertinentes a su actividad a la actividad de usuario, o sea, en este caso, a los masoterapeutas. Luego, partimos con, yo acá les describo finalmente qué es el ambiente web, ¿cierto? Hoy día nosotros todos utilizamos ambientes web de una u otra forma, porque como les menciono acá, el sistema operativo de Windows, los teléfonos con Android, los iOS que corresponderían a las personas que trabajan con Apple, el sistema operativo de Apple, ¿cierto? Son ambientes con elementos idénticos o muy similares. Por ejemplo, Apple utiliza un sistema operativo el cual es muy intuitivo. Bueno, Android también, pero cada uno trata de diferenciarse el uno del otro, pero a grandes cuentas, si nosotros nos vamos a nuestro teléfono, en ambos van a aparecer iconos de esta misma manera, ya sea Android o sea un iPhone. Y lo mismo sucede con el ambiente digital o ambiente web. Entonces, antiguamente cada compañía diseñaba o implementaba su propio ambiente, ¿cierto? Pero ahora todos tienen ambientes similares porque la idea es que la persona que está en una compañía y decide comprarse otra tenga una idea vaga de cómo es el funcionamiento. Y por eso es que algunas compañías interoperan, interactúan entre ellas, ¿cierto? Entre aplicaciones y tecnología. Entonces, mi pregunta que yo le dejo una pregunta planteada aquí. ¿Para qué sirven o para qué se usan los ambientes web? Bueno, una de las respuestas la tenemos frente a nosotros. Estamos hablando frente a una pantalla, estamos buscando información en una pantalla, estamos buscando cosas de nuestro interés en una pantalla que en este caso vendría siendo, por ejemplo, Instagram o alguna otra red social, Twitter, tal vez. Como raíz de esto, nosotros tenemos que tener claro que para el ambiente digital, sí o sí, tenemos que tener Internet. Por lo tanto, como definición, Internet es una red mundial, ¿cierto? Y ahí podemos encontrar casi cualquier información, como les decía adelante. Ahí, bueno, si nos vamos al Pentágono de Gringolandia, obviamente que va a haber información muy limitada. Por eso se dice que se puede tener casi cualquier información, aunque hay algunos hackers que son especialistas en meterse en sistemas informáticos muy encriptados, son especialistas en meterse y lo hacen de igual manera. Entonces, de la manera que yo puedo acceder a Internet, la idea de esto es buscar un navegador de Internet y la combinación entre distintos portales y páginas más los navegadores se define como ambiente web. Por lo tanto, voy a utilizar Internet, voy a utilizar portales, voy a utilizar navegadores y todo esto vendría siendo nuestro ambiente web. Aquí tenemos la imagen que les muestro acá. Es una red que si lo pudiéramos ver, o sea, imagínense la cantidad de señales de Internet que se producen a diario no sé, aquí somos 19 millones de habitantes, por 19 millones, teniendo en cuenta que algunos son niños. Pero a eso si le suman algunos que tienen más de una cuenta, a eso súmenle nuestros países vecinos que tienen una cantidad N de millones más que nosotros, o si se van al sector oriental donde hay 1.500 millones de chinos conectados, en fin.
podría perfectamente verse como se ve esta imagen que yo les pongo acá, que parece un poco caricaturesca, pero a medida que pasa el tiempo no va a ser muy distinto de la realidad. Yo les doy ejemplo aquí de 3 buscadores. ¿Alguien me podría decir cuál es el buscador que estoy apuntando acá con el cursor de color azul? Internet Explorer. ¿Y el que está al medio? Firefox. ¿Y el otro cuál vendría siendo? Chrome. Estos son los 3 más utilizados, al menos acá en nuestro país. Entonces, hay algunas definiciones relacionadas con navegadores y motores de búsqueda. Porque, por ejemplo, no importa el navegador que ustedes utilicen, nosotros podemos acceder mundialmente al famoso Google, que es donde buscamos la mayoría de nuestras dudas diarias. Los navegadores nos permiten acceder a una página sin importar los colores de las personas que ingresan, ¿cierto? O los dueños del equipo propiamente tal. Siempre se va a mostrar de la misma manera. Pero la pregunta que yo les planteo acá, en el fondo, es ¿qué es Google? Y en el fondo, y como Google es el motor de búsqueda que más utilizamos, es un motor de búsqueda propiamente tal, y estos son herramientas que nosotros nos permiten encontrar páginas, información web en el mundo, y además de Google, que es el que más utilizamos, existen otros motores de búsqueda como son el Yahoo, el Ask, el AOL, el Bing, que es de Microsoft, etc. Después uno se termina acostumbrando a este famoso Google. Imagínense, hemos hablado harto de él. Ya con esto le estamos haciendo propaganda. Entonces, pero son motores de búsqueda que son fáciles. Entonces, si ustedes se van, por ejemplo, a un buscador como podría ser Yahoo, que estuvo bien de moda al principio de los 2000, o al AOL, que lo ocupan harto en Gringolandia. ¿Y a qué me refiero con intuitivo? Intuitivo es que cuando uno ve barritas, ve unos puntitos, por ejemplo, en la parte superior, dice, si yo ingreso esos puntitos voy a tener ajuste, a lo mejor voy a poder tener la alternativa de poder filtrar la información, a lo mejor poder guardar, poder ver el historial, etcétera. A eso me refiero con que son modelos intuitivos de búsqueda. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Ya, chiquillos. Tenemos nuestro motor de búsqueda, que como les mencionaba anteriormente, existen varios tipos. En este caso, siempre es muy importante el momento que ustedes quieran buscar alguna información, que esta información la busque, la puedan encontrar en lugares que sean de información fidedigna. Y aquí voy a hacer el link, aquí voy a hacer la unión con lo que yo les mencionaba delante acerca de buscadores que sean relacionados al tema y que sean de información que sea fidedigna, ¿cierto? Que sea válida. En este sentido, por ejemplo, yo les podría recomendar un Google académico. Y el Google académico lo que hace es busca filtrar información. Por ejemplo, busca filtrar información, entrega resultados, documentos de universidades o de estudios científicos y sirve para poder generar información fidedigna y no de fuentes sin verificar. Ahora sí viene el ejemplo. Si ustedes están buscando información de algún producto que sea orgánico, vamos a poner un ejemplo, que sea orgánico de la farmacología mapuche, por ejemplo, y ustedes lo quieren utilizar como masoterapeuta. A lo mejor algún aceite orgánico del sur, algún extracto de alguna planta, etc. Ustedes donde tienen que ir a buscar eso es a un buscador confiable. Y aquí, esto es bien importante, se les recomienda que busquen en un Google académico como el que aparece acá. Entonces, con eso ustedes van a asegurar que si van a empezar a utilizar, por ejemplo, para hacer un tratamiento determinado de masoterapeuta con aceite rosa mosqueta, estoy dando un ejemplo, que se aseguren que el aceite de rosa mosqueta
sirve para eso y no trae algún agente adverso, algún efecto adverso. ¿Y cómo ustedes se van a asegurar de eso? La manera que se aseguren es que puedan acceder a documentos que tengan un asidero científico, ¿cierto? Que tenga un estudio científico de por medio. Y eso lo pueden encontrar acá en Google Académico. ¿Alguien había escuchado acerca del Google Académico? Google Scholar. ¿Alguien había oído acerca de este Google, de este buscador, de este motor de búsqueda? No, yo no. Yo el año pasado. ¿Sí? Sí. Dígame, Beth. Yo sí, profe. Es que el año pasado estaba estudiando kinesiología, entonces me pedían mucho buscar información un poquito más creíble que la que sale en Wikipedia o en Rincón del Vago y todo eso. Ajá. Eso, profe. Bueno, tal cual. Eso básicamente, o sea, si ustedes quieren asegurarse con una información que sea verídica, métanse este tipo de buscadores, no se meten en el Rincón del Vago, no se meten ni a por ejemplo, información que les traiga Facebook o alguna otra red social que no sea confiable, porque uno tiene que ponerse en el peor de los casos. Si ustedes tienen su emprendimiento y de repente ven ahí en las noticias o algún matinal que aparece algún producto y ustedes decían utilizarlo sin algún tipo de información que sea verídica, que sea fidedigna, ojo ahí, porque pueden meterse en algún problema. Por eso es importante asegurarse que la información sea verídica. ¿Sí? Aquí yo les presento cuáles son los elementos de un buscador, de un navegador. Yo estoy muy seguro que muchos de ustedes ya esto lo conocen o lo han utilizado al menos, pero como se trata de un curso que empezamos desde el principio y que muchos de ustedes no lo manejan, lo vamos a ver enseguida y seguramente les va a ser muy familiar. Por una parte, tenemos las pestañas, ¿cierto? Donde yo puedo tener varias pestañas abiertas y donde tengo la barra de direcciones URL. En esta barra de direcciones yo puedo ingresar el navegador que yo estime conveniente, ¿cierto? Para poder iniciar la búsqueda o navegación que yo haya comenzado. Y acá nosotros tenemos, si se fijan, la barra de búsqueda, que es donde nosotros podemos poner el título de lo que estamos investigando, o bien tengo la alternativa, si se fijan acá al lado aparece un pequeño micrófono donde yo lo puedo seleccionar y me voy a poder grabar o buscar por voz lo que yo necesito averiguar. Por ejemplo, si ando buscando una receta de cocina, si ando buscando dónde es la mejor empanada del 2021, qué sé yo lo puedo escribir tipeándolo, o bien también lo puedo investigar por voz. O sea, poner, no sé, la mejor empanada de Santiago año 2021. Y el buscador ahí deberá arrojarle toda la información que respecto al tema. Luego tenemos, como les digo, aquí algunas definiciones de cuáles son los elementos del navegador que les tengo acá. Por ejemplo, la barra de búsqueda. Bien, sabemos que es donde nosotros ingresamos el texto que queremos buscar. Si estamos buscando la farmacia más cercana, ¿cierto? Si estamos buscando cuál es la restricción vehicular, etc. En este cuadro lo podemos escribir, ¿cierto? En palabras simples para obtener resultados. Porque la idea es partir desde una información determinada, ¿cierto? Para, en función de eso, empezar a encontrar y a revisar cuáles son las alternativas que me ofrecen. Luego tenemos la barra de direcciones, puedo ir atrás, ¿cierto? Que es, en esta barra nosotros debemos ingresar la dirección exacta de la página web que queremos navegar. Por ejemplo, si yo quiero buscar información acerca de ENAC, debo ingresar www.enac.cl. Listo. Y ahí me empiezan a ver
empieza a ver cuáles son las alternativas, cuál es la información. Luego tenemos la pestaña que en el fondo los navegadores actuales sirven para tener diferentes búsquedas, para tener distintas búsquedas en un solo navegador. Antiguamente solo se podría ver un navegador por búsqueda, ahora ya no. Hay una cápsula también que yo les voy a publicar, para que no se me olvide, lo voy a poner acá. Y esa cápsula está bien interesante porque hace referencia a todo esto, a lo que está relacionado con los navegadores. Entonces, les voy a republicar esa cápsula. Tenemos acá lo que vendría siendo el correo electrónico. Hoy en día mucha gente, si no toda la mayoría, tenemos un correo electrónico y muchos de ellos tienen que ver y nos hemos desarrollado un correo electrónico en Gmail, por ejemplo. Si ustedes pertenecen a una compañía X, por ejemplo, si fueran ustedes funcionarios de ENAC, si estuvieran haciendo clases de ENAC, por ejemplo, alguna clase práctica, seguramente como docente van a tener algún correo electrónico de ENAC. Así como lo tienen como estudiantes, ¿cierto? Donde tienen la institución les entrega un correo electrónico. En este caso, nosotros vamos a hablar más que nada del correo electrónico relacionado con Gmail. Entonces, lo que hemos visto, lo que sabemos a grandes rasgos, que nos permite una comunicación rápida y estandarizada, y que históricamente ha funcionado tanto a nivel personal, laboral, ¿cierto? Y con esto nosotros nos comunicamos a larga distancia, ¿cierto? Hoy en día es súper fácil mandarse un archivo de imagen, de texto, de lo que sea, y es de forma inmediata, automática. Hace un par de décadas atrás teníamos que estar esperando que llegara la cartita ahí que me trajera el correo, el cartero con alguna información, alguna carta de amor, algo relacionado, pero hoy día la verdad que todo eso es mucho más fácil. Exacto. Yo concuerdo con usted, Jasmine, que estoy acostumbrado a decir Jasmine, pero es Jasmine. Estoy acostumbrado, estoy de acuerdo con usted, Jasmine. Yo también utilizo el Outlook para mi correo. No, en mi caso el Outlook yo lo utilizo para mi correo, para mi mundo laboral. El Gmail lo utilizo para ambas cosas, personal y laboral. Entonces, yo les menciono acá que en su versión digital el correo mejora todo lo anterior, es mucho más funcional, le permite crear ambiente y comunicación nuevos, versátiles y de manera inmediata. O sea, yo ahora le podría estar escribiendo un correo a alguna amistad que tengo en Rusia, que tengo, qué sé yo, en Australia, que tengo en África, y le va a llegar al segundo. O sea, es muy, muy eficiente. Tiene muchas funcionalidades por el hecho de que yo pueda juntar muchas cosas a un correo electrónico cuando lo envío. Son las 19:31, vamos a tomar nuestro recreo que acordamos y nos vemos en 9 minutos más. ¿Sí? Hemos vuelto en nuestra pausa. ¿Cómo están? ¿Siguen ahí? Ok. Dudas acerca de lo que acabamos de ver, acerca de nuestra última diapositiva. Vamos a compartir enseguida para continuar con las características que tiene nuestro correo electrónico. Aquí es donde entra el tema relacionado con con copia oculta que vimos al principio del Kahoot de diagnóstico que hicimos. Pregunta, ¿pueden ver la diapo que dice características del correo electrónico? ¿Se puede ver bien? Sí, profe. Gracias, chiquillos. Si se fijan, algunas características que yo les menciono acá son como que se puede escribir solo un correo y enviar a miles de personas.
y yo esto lo puedo enviar para que todos lo vean, o lo puedo enviar con copia oculta como lo conversamos al principio. Por otro lado, se pueden adjuntar elementos, bueno, todos hemos adjuntado fotos, imágenes, videos, etc. Yo, antes de continuar, me gustaría hacer una consulta. ¿Quiénes de acá no saben adjuntar archivos a un correo electrónico? Me gustaría que pongan la manito ahí levantada en su estado. ¿Quiénes no saben adjuntar un archivo? Una imagen, por ejemplo. ¿Quiénes no lo han hecho, no se manejan con eso? ¿O saben hacerlo todos? ¿Alguien no sabe adjuntar un archivo desde su correo electrónico? Por lo que veo, todos saben. ¿Sí? Ya. Esta es una duda que tenía que salir. Ok. La dirección de correo electrónico, como dice el punto número 3, dice puede ser personal o institucional, como en el caso de NAC. En lo personal yo tengo mi correo electrónico de uso personal y tengo también el institucional, que en este caso vendría siendo el de NAC. Y va a depender de la institución, lógicamente, cuál sea la dirección, pero básicamente es eso. Y aquí yo les menciono lo que tiene que ver con CC y CSO. Cuando hablamos de CSO, perdón, de CC, popularmente se conoce como con copia y CCO con copia oculta respectivamente. En realidad significa con copia carbón y con copia, significa copia carbón, CC, y con copia carbón, CCO. Pero de todas maneras, CCO permite enviar correos para que otras personas no sepan que le agrega a esa persona de manera oculta. Si yo se lo estoy mandando, como les decía, a una lista de proveedores, me gustaría que mis proveedores no sepan que yo tengo a otro proveedor más de ese mismo índole, por ejemplo. Entonces, eso es básicamente CC con copia y CCO con copia oculta. Bueno, para los que no lo conozcan, aunque por la pregunta que hice, al parecer todos se manejan en esto, les presento la página de Gmail. Nosotros tenemos en nuestra página principal lo que son nuestros correos recibidos, nuestros correos enviados, borradores, y podemos también crear una cantidad determinada de carpetas, ¿cierto?, que puedan contener una información determinada. Hay dos. Vamos allá. Tiene un ayudante, la señorita María Jesús, amigo, una ayudante pequeñita, o pequeñito. Entonces tenemos nosotros, bueno, esta es la página principal de Gmail, ¿cierto?, que la mayoría conoce. Tenemos también algunas definiciones que yo le agrego para tener una idea un poquito más específica acerca de algunos conceptos. Por ejemplo, los correos recibidos, que es la bandeja de entrada, que en el fondo es donde me llegan todos los emails, todos los correos que yo recibo durante un periodo determinado. Tengo cuáles son los enviados, vale decir, todos los correos que yo envié alguna vez. Redactar, que el correo es el botón específico que me permite crear un correo nuevo. Los destinatarios, que aquí se escriben todas las direcciones de correo a los que queremos enviar el mail. El asunto, esto es bien importante, ¿eh? Me gustaría yo que ustedes lo tomen como una costumbre, porque es una buena costumbre. Siempre deben agregar cuál es el asunto del mensaje que ustedes están enviando. Por ejemplo, adjunto copia de prueba número 1, adjunto copia de pago de la cuenta de luz, de la cuenta del agua, adjunto, qué sé yo, evaluación tanto,
adjunto currículum, adjunto carta de recomendación, etc. ¿Para qué esto? Porque así cuando le llegue al receptor de este correo va a saber bien de qué se trata la información, ¿cierto? Va a ser más fácil buscar información relacionada con ese correo y también les va a servir para que a la persona que ustedes le estén enviando no piense que es algún tipo de spam. ¿Alguien sabe lo que son los spam? ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿Qué son los spam? ¿Como propagandas? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Correos no deseados o peligrosos? Por ahí va, por ahí va. Por ejemplo, si a mí me llega un correo de una persona X que no conozco y además no dice ningún asunto, yo lógicamente voy a desconfiar de ese correo, porque podría ser un virus, podría ser alguna información que no es la que yo requiero. Como dice la María Jesús, pueden ser mensajes maliciosos, correos masivos también, como dice Sebastián, y como dice Cris también, correos no deseados. Son todas respuestas correctas, porque muchas veces hay empresas que se dedican a enviar correos masivos con una información general. Por ejemplo, en mi trabajo nosotros estamos relacionados con la industria de exportaciones. Y a veces me llegan información respecto a que están ofreciendo algún tipo de maquinaria que en el fondo sirve para el rubro de las exportaciones. Entonces nos llegan correos masivos. Y lo único que dice estimado, estimado y con una entre paréntesis, les ofrezco tal maquinaria, tal cosa, pero claro, yo leo en el asunto y ya sé de qué se trata. Maquinaria pesada para temas relacionados con la exportación. Ya sé de qué se trata. Diferente es cuando me llega un correo y no tiene ningún asunto. Entonces ese uno ya desconfía automáticamente. ¿Y para qué les puede servir esto a ustedes? Imagínense que ustedes están postulando un trabajo y envían su currículum adjunto y no ponen un asunto. La persona que recibe ese correo, y si no ve ningún tipo de asunto, es muy probable, sobre todo teniendo en cuenta que uno recibe hartos correos al día, es muy probable que ni siquiera lo abra y lo mande enseguida a correo no deseado. Entonces, en ese caso, el hecho de que ustedes no hayan puesto el asunto les va a jugar en contra. Por eso es importante identificar de qué se trata el correo. Por ejemplo, carta de recomendación Juan Pérez, currículum de Luis Muñoz, por decirle algo. Acá en este caso tenemos el cuerpo del mensaje, que es básicamente el correo mismo, ¿cierto? Que nosotros estamos enviando con una información determinada. Tenemos también para adjuntar nuestra alternativa de clip. Aquí la cosa es bien intuitiva, como hablábamos delante, porque cuando yo veo un clip es para juntar dos cosas, ¿cierto? Si yo tengo una hoja y yo pongo un clip acá, voy a estar juntando los dos extremos de la hoja. O si yo tengo otra hoja y le pongo un clip, voy a estar juntando más de una hoja, voy a estar adjuntando información. Y lo que hicieron estos personajes de Google fue recrear cosas del uso cotidiano para que nosotros las podamos relacionar con alguna función determinada, como en este caso va a ser adjuntar algo. Por eso es que cuando yo quiero adjuntar algo, lo primero que tengo que ir es donde está el clip. Vamos a ir a la diapo anterior. Fíjense en la parte inferior que estoy apuntando con la flecha. Ahí tengo un clip, mi famoso clip. Va a bastar apretar eso para que yo pueda adjuntar una información determinada. ¿Sí? Tenemos el basurero, que nos permite eliminar el mensaje que se estaba redactando. Y también les menciono ahí de la cápsula del módulo 2, que también es la que les mencioné antes y se la voy a publicar. Y aquí nos fuimos directamente a la nube. La nube de la que estábamos hablando, de la que a veces suena bastante etéreo todo este tema, porque es algo intangible, pero que algo que sabemos donde nosotros podemos guardar información.
¿sí? Esta famosa nube, nosotros lo que tenemos es, como yo les mencioné acá, nosotros podemos trabajar de una manera similar al Windows, sin necesidad de tener algún dispositivo que andemos trayendo de manera permanente. Entonces, en este caso, en la nube yo lo que puedo hacer es crear carpeta y dentro de esa carpeta guardar archivos. ¿Cuál sería la diferencia principal entre una carpeta y un archivo a propósito? Si me dijeran, a ver, ¿sabes qué? Tengo una diferencia, un par de diferencias entre las dos. ¿Cuál podría ser? Según su criterio. Según El lo archivo se guarda dentro de la carpeta o no. Ya, estoy de acuerdo con usted. El archivo lo puedo guardar dentro. ¿Y dentro de una carpeta puedo hacer otra carpeta más? Sí, puedes hacer Sí. muchas carpetas. Se pueden hacer muchas carpetas. Gracias. María, ¿y usted tiene algún inconveniente cuando manda correo y le adjunta archivos? ¿Ha tenido algún problema con eso? No, he tenido problemas cuando me reenvían correos ¿Ya? adjuntando otras cosas y es como que de repente se me pierden. Ah, ya. Ya. Sí, suele Como que me suceder. ponen otra información, yo lo abro, lo veo y después cuando lo voy a ver ya no lo veo. No sé, se me ha pasado varias veces. Ya. Ah, bueno, a veces en Con esos datos de casos, factura y cosas que tengo que hacer. claro, en esos casos, generalmente los correos quedan en una parte que se llama los borradores. Pero, claro, suele suceder que a uno se le pierden algunos, sobre todo cuando tiene muchas ventanas abiertas. Y María, usted ya que está en línea, ¿usted utiliza la nube? ¿Sabe de qué se trata la nube a grandes rasgos? No, re poco porque sé como lo más básico realmente en computador. Me he estado metiendo en estos últimos años porque Ya, tengo que hacer como factura, enviar mail y ahora perfecto. como que recién estoy aprendiendo como a conocer todo lo que se conlleva eso, pues. Tal cual. Entonces, no le voy a perdonar que no me haga preguntas porque esto se trata de eso. Se trata de que mejoremos lo que sabemos y lo que no sabemos lo aprendamos. ¿Sí? Así que tiene que hacer todas sus consultas, María, cuando las tenga ahí sin problema. Vale, Sin vale, gracias. vergüenza. Ya, no, De no hecho, se es parte de mi preocupe, no. pega, así que necesito yo aclarar todas las dudas que tengan ustedes. Las nubes están en el cielo, sí, están en el cielo, tal cual. Eh, En forma de perrito. y por eso es que, bueno, Jamín dice están en el cielo, y por eso es que es etéreo, porque, miren, a ver, sí, les voy a dar un ejemplo. Mi papá es adulto mayor, y él todavía no entiende bien cómo funciona lo internet. Entonces me dice, pero ¿cómo tú metes, pues, agarras tu teléfono, metes una información y por qué tu teléfono sabe tanto? ¿Cómo funciona esto? ¿Quién guarda la información? ¿A quién se la pides tú cuando le pide el valor de la UEF el día 13 de septiembre? ¿Por qué sabes? Porque sabe la capital de Bélgica, por decirles algo. Eh, entonces, suena etéreo, suena así como dice jocosamente y Yasmín, que las nubes están en el cielo. Y la primera vez que yo al menos me pasó que escuché que iban a guardar información en la nube, yo, qué raro, ¿de qué se trata esto? Pero es básicamente eso, son bases de datos gigantes que hay que son invisibles y en las cuales uno puede tener acceso cada cierto tiempo, según uno lo estime conveniente, accediendo a Gmail o accediendo por ejemplo, a los Drive, o en el caso de las personas que tienen un Mac, accediendo a la nube de iOS, ¿cierto? Y todas las prestaciones que le dan a uno, porque en el futuro, o sea, hoy en día uno podría olvidarse de estar trayendo la información en un pendrive o en el correo mismo, sino que tenerlo en la nube, tener un montón de información. Entonces, la verdad que es bastante útil. Nos causa suspicacia, sí, respecto a qué van a hacer con nuestra información, ese es un hecho, pero bueno, está dentro de las reglas del juego cuando uno se crea
alguna cuenta de algo, el poner acepto. Y bueno, a muchos nos pasa que cuando aparecen todas todas las condiciones, etcétera, la verdad que las condiciones son y están ahí, y muchas veces ni siquiera las leemos completo, lo único que hacemos es apretar sí, acepto. Yes, I agree, I agree. Entonces, de eso se trata. Hay muchas cosas que uno no puede controlar en este caso respecto a la información que pudieran hacer un buen o mal uso. No digo que sea mal uso siempre, pero en alguna forma al menos yo realmente me asaltan algunas dudas. Ok. En la nube queda hasta la información que uno borra. Es una buena pregunta. Bueno, mire, yo no tengo evidencia para responderle, pero personalmente yo creo que en la nube queda todo nuestro historial. Las páginas que visitó, los correos que envió, que rastreó, que eliminó, que dejó como borrador, etcétera. Eso es lo que creo yo. Sin alguna evidencia, no tengo ningún dato duro para decirle, mire, sabe que esto es así. Pero es tanta la información y son tantos los billones de dólares que hay involucrados en esto, porque la información para ellos es súper importante para después poder ofrecernos cosas. Ofrecernos cosas relacionadas con nuestros gustos afines, los que se llaman algoritmos. Bueno, si accedes a la nube directamente, puedes borrar los archivos. Claro, uno puede subir y bajar archivos de la nube. Sí, eso no hay... Eso es así, pero no sabemos realmente, al menos es una incógnita que a mí personalmente se me viene a la cabeza, realmente si los archivos que borramos efectivamente se borraron o no. ¿Entiendes? Son algunas incógnitas que uno le llama. Por otra parte, le menciono acá que a diferencia de los archivos que se tienen en un computador con sistema operativo Windows, estos se pueden compartir de manera muy sencilla con otras personas. Por ejemplo, compartir archivos o carpetas nos permite trabajar sobre ellos directamente. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas atrás yo les di una tarea en clase en la cual les pedí que me compartieran vía Google Drive las partes del computador en distintas carpetas? Ya. Esa carpeta y esa información, nosotros, para poder compartirla desde ustedes hacia mí, ¿qué utilizamos? La nube. Entonces ustedes subieron a los Drive que antes haciendo mi nube, subieron las carpetas con los archivos y yo lo que vine e hice fue acceder a la nube y extraje los archivos que ustedes me enviaron como tarea. Y es importante que nosotros veamos este tema y lo manejemos bien porque vamos a estar trabajando de esta manera. Pues yo les voy a estar pidiendo las pruebas que me las suban, por ejemplo, al aula virtual y además al Google Drive. O sea, que las suban de dos maneras. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que, bueno, por una parte practiquemos el hecho de compartir archivos en la nube y por otro es que no nos ocupen tanto espacio. Porque si yo mando archivos que son, por ejemplo, imágenes que tienen muy buena resolución, me va a estar ocupando bastante espacio de mi capacidad de Gmail. Pero si los comparto, por ejemplo, como Google Drive, me va a estar ocupando, sí, espacio de Google Drive, pero voy a poder haber compartido esa información y a la vez mi correo electrónico se va a quedar con una capacidad que sea adecuada para yo poder seguir utilizándolo. ¿Sí? Me gustaría saber si hasta ahí tienen consultas de lo que hemos visto. Ok. Si se fijan, el ambiente donde trabajaremos en la nube, compartiendo archivos y carpetas colaborativos, se llama Google Drive. Fíjense que cuando nosotros ingresamos a nuestro Gmail y que hay varias figuritas,
Es bien fácil cuando nosotros nos vamos aquí a nuestro redactar para iniciar un correo desde cero, ¿cierto? Tenemos también nuestro recibido, destacado, enviados, etc. Y si yo me voy acá, al otro extremo, a la parte superior derecha, yo tengo 9 puntitos. Y esos 9 puntos, si yo aprieto y la despliego, tengo varias alternativas. Por ejemplo, tengo la alternativa de mi correo Gmail, tengo la alternativa de mapas de búsqueda, calendario, traductor, y también tengo el famoso Google Drive. Y ese es el que me interesa que nosotros le saquemos el jugo, veamos cómo se utiliza y podamos subir carpetas y tareas, porque en el fondo va a ser la única manera que soltemos la muñeca para poder aprender a realizar este tipo de acciones. Entonces dice, para entrar a Google Drive solo debemos iniciar sesión en Gmail y desde el botón aplicaciones acceder a Drive. Este es mi Google Drive. Cuando yo voy a la parte superior, veo que tengo nuestras aplicaciones. Y dentro de las aplicaciones tengo la que dice Drive, ahí clarito. Como yo les comento acá, cuando yo ya estoy dentro del Google Drive, por ejemplo, cuando yo selecciono acá, hago clic sobre Drive y me abre esta alternativa que es un ambiente digital llamado Drive. Nosotros acá podemos crear carpetas o archivos desde el botón nuevo. Entonces, nosotros entramos a Drive. En Drive me va a aparecer esta pantalla. Lo vamos a hacer enseguida de manera práctica. Y acá yo me voy a nuevo. Es como que estuviera escribiendo un correo electrónico. Y en nuevo yo voy a poder guardar cualquier información que yo estime conveniente. A ver, veámoslo de manera práctica porque este tipo de cosas resulta mejor. Así, denme un segundito. Y vamos a ir a nuestro Google Drive. Minuto. Un minuto, por favor. Ya. Vamos a compartir la pantalla con los masoterapeutas. Pregunta, ¿se ve mi correo electrónico? ¿Pueden ver mi bandeja de entrada ahí? Sí, profe. Ya. Cuando yo antes le hablaba de redactar, si ustedes se fijan, redactar, y aquí yo pongo un destinatario como por ejemplo Cristian Carvajal. Y el asunto siempre deben poner, suena repetitivo, chiquillos, pero no todos lo tienen tan claro. Y cuando se metan al mundo laboral, los que no lo estén haciendo todavía, van a ver que este tipo de acciones pequeñas son súper útiles. Por ejemplo, voy a poner aquí adjunto, cotización, adjunto, cotización, aceite, rosa mosqueta. Rosa mosqueta. Y, ok, ahí está mi asunto. Adjunto cotización de aceite de rosa mosqueta. O sea, que a la persona que yo se lo envíe va a leer, es una cotización de aceite de rosa mosqueta. En el fondo es algo que probablemente yo estaba esperando. Porque puedo abrir. Porque estoy seguro que no van a hacer spam. Ni correo malicioso, ni virus, etc. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo cuando me voy a adjuntar, tengo la alternativa de poder agregar algún tipo de archivo. Un archivo que podría ser una foto, un video, lo que sea. Cuando yo me voy a la parte superior y veo Google Apps, las aplicaciones, si se fijan tengo varias alternativas. No tengo solo 6 o 9, tengo varias alternativas. Y entre ellas yo tengo los Drive. Si yo selecciono Drive, me va a aparecer esta alternativa. Pregunta, ¿se ve lo que estoy mostrando?
Lo pueden divisar, se puede ver bien. Sí. Ya. Entonces, cuando yo estoy en Drive, lo que tengo que hacer acá es apretar nuevo. Al apretar nuevo, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá? Puedo hacer una carpeta nueva y a esa carpeta yo puedo subir un archivo o puedo subir una carpeta completa o puedo trabajar con el Google Docs, que vendría siendo el equivalente a ¿qué vendría siendo lo que aparece acá de documentos de Google? El Word. El Word, perfecto. ¿Y lo de presentaciones de Google, a qué correspondería? PowerPoint. Y finalmente, cálculo, hoja de cálculo de Google. Excel. Si se fijan, bueno, a estas compañías les da para todo, o sea, ellos crean sus propios, por ejemplo, en este caso, sistemas como para utilizar similar al Word o al PowerPoint o al Excel. Ellos les da para hacer sus propios tipos de hojas de cálculo o hojas de presentación, etc. Entonces lo que yo quiero hacer, por ejemplo, si yo quisiera subir una carpeta, yo quisiera crear una carpeta, lo primero que debo hacer, y voy a partir desde cero acá, es irme a donde tengo nuestras aplicaciones, me voy a Drive, y en Drive me va a aparecer una carpeta nueva que le voy a poner un nombre, carpeta. Nuestra carpetita. Deme un minuto, por favor. Nuestra carpeta se va a llamar técnico mazo terapeuta. Crear. Mazo terapeuta. Perfecto. Entonces lo creamos. Listo. Ya tengo, si se fijan, tengo mi carpeta que se llama técnico masoterapeuta. Le hago doble clic y no tengo ninguna información. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no he guardado nada todavía. Ahora, ¿cómo lo podría hacer yo para poder agregar información a mi carpeta de masoterapeuta? ¿Quién me puede echar una mano con esto? ¿Quién me puede indicar cuáles son los pasos? Teniendo en consideración la pantalla que tenemos abierta. ¿Cómo podría hacerlo yo? ¿Cómo yo puedo agregar algún archivo a mi carpeta que tengo abierta de masoterapeuta? ¿Alguien me podría echar una mano con esto? ¿Alguien sabe? Haciendo un Word o No se bajando arrastra el video. Da uno. Escuché una voz de una señorita y ¿Cómo tendría que hacerlo? haciendo un Word, algún archivo o bajando alguna información, ¿Ya? creando algún archivo y ir guardándolo. O Ya. creando alguna carpeta según la materia que tenga. Por ejemplo, nosotros acabamos aquí de crear la carpeta de técnico masoterapeuta. Daniela. Daniela está hablando, ¿no? Sí, profe, arrastrándolo. No, la María era la que habló. Ah, ya. Pero, Ya. Bueno, María o Daniela ahí, las dos. Que profe, me pueden arrastrando los aportar. archivos desde el escritorio se pueden arrastrar ahí a la. Ya. Hagámoslo entonces. Entonces, a ver, déjenme cerrar aquí. Tengo un minuto para poder minimizar nuestra... Espérenme, por favor, alumnos. Estimados alumnos. Porque no quiero que se me caiga la conexión. Ya. Entonces lo vamos a ver enseguida. Interesa que terminemos nuestro... Pregunta, ¿se ve la presentación? Ahí, ¿la pueden ver? Sí, profe. Ya. Sí, exactamente como decía Daniela y María, me parece también. Uno, la manera que puede hacer es arrastrar los archivos. Lo vamos a ver
enseguida de manera práctica, pero me interesa también que cerremos este PowerPoint, digamos, para que podamos después ver ahí el paso a paso de cómo crear un Google Drive, cómo compartir en Drive. Es muy fácil, es muy parecido a adjuntar, a crear a escribir un correo electrónico adjuntando archivos. Es muy similar a eso. ¿Sí? Entonces, retomando, para poder ingresar a nuestra nube, que está en este caso en Gmail, nosotros nos vamos a la parte superior derecha, donde aparecen las aplicaciones, y en las aplicaciones nosotros tenemos Drive. Hacemos clic y nos va a aparecer, déjenme ampliar ahí, nos va a aparecer entonces cómo crear en este caso una carpeta nueva o subir algún archivo a una carpeta que yo ya haya creado. Si yo aprieto nuevo acá, me va a dar la posibilidad de crear una carpeta desde cero. Por ejemplo, pago de cuentas, evaluaciones, notas de los hijos, pago de cuota de tal cosa, en fin. Y ustedes van a poder adjuntar ahí archivos, o a lo mejor una foto, una copia digital van a tener de sus cuentas del banco, o de la cuenta del pago de la luz, etc. Y si se fijan acá, como lo estábamos haciendo de manera práctica, cuando yo ingreso y desde el botón nuevo, nosotros vamos a poder crear carpetas o archivos. Archivos de documentos, que como mencionaba su compañero, este es el equivalente a Word. Tenemos las hojas de cálculo, que son el equivalente a Excel. Y por otro lado tenemos las hojas de presentaciones de Google, que correspondería al equivalente a nuestro PowerPoint. Entonces nosotros podemos crear una carpeta desde cero, podemos subir un archivo, podemos subir una carpeta, o podemos bien crear alguno de estos documentos utilizando alguna de estas aplicaciones, que podría ser el Google Documento, podría ser hoja de cálculo, o podría ser presentaciones, que sería el equivalente a PowerPoint. Hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Alguien que tenga alguna duda por ahí? Voy a tomar un poquito de agua. Dame un segundo. Ok. Si se fijan, los tres documentos básicos que yo les menciono acá de Google Drive son los documentos, que es el equivalente a Word. Tenemos las hojas de cálculo, que son el equivalente a las hojas de cálculo, y presentaciones, perdón, hoja de cálculo, que es equivalente a Excel, y presentaciones, que es el equivalente a PowerPoint. Pregunta, ¿aquí hay gente que haya utilizado, por ejemplo, las hojas de cálculo o las hojas de presentación, que me pudiera dar alguna opinión, algún testimonio, alguna diferencia que haya encontrado con el uso del Windows normal? ¿Alguien tiene alguna acotación? ¿Alguien tiene alguna duda por ahí? Yo usaba el Excel, profe, pero por lo que tengo entendido tiene muchas funcionalidades que no pude sabérmelas todas. Eran muchas. ¿En el Excel o en el hoja de cálculo de acá de Drive? En el Excel. Ya. Bueno, básicamente son bien similares. Tienen las prestaciones que son muy parecidas. Pero, por ejemplo, cuando yo entremos a la unidad de hoja de cálculo, ustedes esos cálculos lo pueden hacer usando Excel o usando las hojas de cálculo de Drive. Son equivalentes, no va a haber mayores diferencias entre una y otra. Lo mismo se hacen presentaciones utilizando PowerPoint, o bien utilizando las presentaciones, documentos de presentación en Google Drive. No va a haber mucha diferencia entre una y otra. Bueno, yo les menciono acá que existen, en estos tres documentos existe un botón que se llama compartir. Entonces, que nos va a permitir compartir directamente información con otras personas,
para poder trabajar de manera colaborativa. Por ejemplo, si yo estoy hablando acá con la señora María, no me recuerdo los apellidos todavía, pero si quiero compartir algo con la señora María, yo perfectamente lo puedo compartir por Google Drive. Le digo, estamos haciendo un trabajo entre los dos, le digo, María, aquí le envío mis documentos para que usted pueda trabajar sobre ese mismo, ¿cierto? Y seguir completando, por ejemplo, el trabajo de investigación que estamos haciendo. Se puede hacer eso. Suena parecido a lo que uno haría. Profe, nosotros estamos haciendo eso. Ah, están haciendo eso. Sí, en un trabajo de drenaje hicimos eso y el Franco nos puso a todo, entonces nosotros todos vamos metiendo información y llenando. Genial. Por eso, y eso tiene un nombre, señora María. Eso se llama trabajo colaborativo. Porque uno manda el documento y las otras personas van agregando o quitando o modificando o complementando la información. Ese es trabajo colaborativo. Qué bueno que lo estén ocupando, me alegra. Por otra parte tenemos que el hecho de, para poder compartir los elementos, solo lo único que debemos apretar es compartir. En caso de no haber guardado el documento, nos va a pedir asignar un nombre. ¿Se acuerdan que antes yo le puse el nombre a la carpeta técnico en masoterapia? Bueno, nosotros siempre tenemos que guardar esto con un nombre, tenemos que identificarlo de alguna manera. Entonces, una vez guardado, podemos ingresar las direcciones o correos a quienes nosotros deseemos compartir el documento. ¿Cómo aparece en la pantalla? Si se fijan, dice ingrese nombre o correo electrónico. Luego dice, una vez escrita la dirección a correo, solo debemos presionar el botón listo y con esto hemos compartido el documento. Cuando yo así como el otro día, cuando hicimos la tarea, o sea, la actividad en clase que yo les pedí compartir las carpetas, en el fondo era una forma de practicar esto, ¿cierto? Lo que va a implicar tiempo para que yo me pueda acostumbrar a utilizar los Google Drive y a compartir archivos, porque yo, les reitero, les voy a pedir sus evaluaciones por Google Drive y por aula virtual. Entonces va a ser una buena alternativa de poder sacarle provecho a esta aplicación. Profe, a mí la otra vez cuando le mandé un archivo por Google Drive al profe de masaje, me salía como con clave. No podía compartirlo y nunca supe cómo sacársela. Como que tenía que yo autorizar al profe para que lo viera. El profesor me tuvo que mandar un mail y yo lo autoricé. No sé cómo mandarlo así como abierto, porque sabía que era como por mail. Claro. Y lo podía abrir. Sí, lo que pasa es que algunas veces la persona lo deja como cerrado y le exige, entre comillas, a la otra persona que le autorice. Por ejemplo, cuando yo creé el link para nuestras clases, nuestra videoconferencia, dentro de las alternativas que uno dejaba chequeaba o no, era si ustedes tenían que ingresar con un ID, con un código, cada vez que ingresan a nuestra videoconferencia, pero yo lo dejé sin código. Entonces ustedes van a poder entrar libremente, sin necesidad de estar mandando alguna numeración específica. Para el caso de los Google Drive, a veces Google sí manda una invitación para que nosotros podamos decidir si compartimos o no la información o si aceptamos o no la información que me están compartiendo. ¿Me explico? Yo creo que por ese lado fue lo que pasó con su profe de masaje respecto al trabajo. Entonces, como les digo, una vez que lo guarden, ustedes pueden ingresar ahí la dirección de correo a quienes deseamos compartir el documento. Miren, bueno, no sé si tienen dudas hasta ahí, chiquillos. Si le hago una pregunta, por ejemplo, ¿cómo nosotros, según lo que hemos visto en clase, déjenme salir un poquito de nuestro
Si yo les preguntara así a grandes rasgos, ¿cómo podrían definirme un navegador? ¿Qué ejemplos de navegadores hemos visto hasta ahora en la clase? ¿Qué navegadores son los que más utilizamos? ¿Qué ejemplos de Google, navegadores? Explorer, ¿cuál más? El Chrome. Chrome. Firefox, algo así, ¿no? El Sí. Firefox. Encuentro que es Alma, más seguro. ¿cuál es más seguro según usted, Yasmin? El Firefox. Oigan, académico. y si entre ¿Pero todos... preguntó por navegador o por buscador? Navegador. Ah, entonces me confundí. Y si nosotros tuviéramos que hacer una diferencia entre un navegador y entre un buscador, ¿cuál sería la diferencia radical entre ambos? ¿Quién me podría ayudar con eso? ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? Entre un navegador. Que en el navegador usted puede ingresar a cualquier plataforma o página y en el buscador obviamente busca... Ya es como una página para buscar, llamémoslo así. O sea, por ejemplo, si yo me meto al Firefox, que sería un Ese es un buscador. Un navegador. Un navegador. Es un navegador. Si yo me meto al Firefox como navegador y me aparece ahí toda la pantalla, ahí recién podría... ¿Cuál es otro navegador, perdón? ¿Otro navegador? Sí. ¿Quién le puede Opera. ayudar? ¿Cuál, Google perdón? Chrome. Ya. Opera. El Opera, el Safari. Google Chrome. El Mozilla Firefox. ¿Qué vendría siendo el Firefox, el del zorrito? ¿Qué vendría siendo? Navegador. Ya, entonces para que nos hagamos la imagen mental. Si nosotros utilizamos el Firefox, ese navegador, ¿cierto? Ya lo elegimos, aparece el zorrito. Y ahí utilizamos un buscador. ¿Qué buscador sería el que podríamos utilizar? Yahoo. Google. Ya, o sea, el dibujo mental sería ya. Tengo que navegar, me voy a buscar meter un navegador que podría ser Firefox, Chrome, que podría ser el Internet Explorer. Me meto alguno de esos y después me meto un buscador para buscar información acerca del aceite de rosa mosqueta. Así es la figura, ¿no? Sí. ¿Estoy en lo correcto o estoy errado o estoy con alguna... Bueno, si lo hago yo, profe. Está en lo correcto. Es que en eso radica la diferencia entre buscador y el navegador. Porque con el navegador es cuando recién yo voy a entrar a internet. Cuando decido si voy a ocupar, vamos a mencionar, porque hay varias alternativas más, pero vamos a mencionar las que vimos en clase. Si decido utilizar el Firefox o bien el Internet Explorer, que se lo voy a mostrar acá. Mejor. Espérenme. No se vayan, chicos. Ahora sí lo ven, ¿sí? Sí, profe. Si decido yo utilizar el Google Chrome o el zorrito, el Firefox, Fox, zorro en inglés, o el Explorer, el que sea que yo utilice, luego de haberlo seleccionado, es que yo voy a poder utilizar mi buscador. Y como ejemplo de buscador, nosotros en clase vimos que tenemos varios tipos. Por ejemplo, motores de búsqueda. Por ejemplo, como los que tenemos acá en nuestra diapo, que es el mundialmente conocido Google, Yahoo y lo demás que vimos también en nuestra presentación. Esa sería como la diferencia radical entre uno y otro, que por medio de los navegadores yo puedo acceder a los buscadores. ¿Sí? Vimos también que tenemos la alternativa de nuestro famoso Google académico, que se los recomiendo cuando tengan que hacer trabajo de investigación, no solamente cuando terminen su carrera. Cuando sean profesionales van a tener que utilizar sí o sí un respaldo que sea fidedigno, sino que ahora mismo que son estudiantes todavía, ustedes lo que se les recomienda es que utilicen algún buscador, ¿cierto?, que filtre información que sea verídica y que esté basada en
evidencia científica. Para eso que utilizamos, por ejemplo, el Google Académico. Hay otras alternativas, pero esta es una de las más utilizadas. ¿Qué otra cosa vimos? También los elementos de un navegador. Vimos algunas definiciones, ¿cierto? Vimos también características del correo electrónico, como son, bueno, que nos permite una comunicación. O sea, hoy día no sé si hay algo más rápido que un correo electrónico en realidad para poder enviar algún tipo de información. Entonces, eso forma parte de las características de nuestros correos. También tenemos los famosos CC, que popularmente se conocen como con copia. Ay, eso está bueno el chiste. Vamos a desactivar la... Estaba bueno el chiste, a ver si nos cuesta todo después para alegrar la tarde. Tenemos la con copia oculta, ¿cierto? Que es cuando nosotros le enviamos una copia a alguien sin necesidad que los demás remitentes sepan también que se le envíe a ese alguien. Y también vimos lo que era la presentación general de nuestra pantalla de Gmail, así como nuestra famosa y bien utilizada aplicación llamada Drive, los Google Drive. Si se van acá, vamos a presentar, si se van a su hoja principal de Google, se van a la parte superior derecha y tenemos nuestros, ahí son 9 puntos los que aparecen, pero realmente son más aplicaciones las que tiene disponibles, y se van a encontrar con su icono de Drive. Ese es el icono oficial de Drive. El que al pincharlo, usted le da la alternativa para crear una nueva carpeta o agregar archivos a una carpeta que ya han creado y después compartirlo con alguno de sus remitentes, compañeros o con su profesor cuando yo les pida su prueba correspondiente. Quisiera saber si hasta ahí tienen dudas. Tienen una consulta hasta ahí. Profe, ¿cómo funcionaba el tema del CCO? El CCO es cuando yo le mando una copia a alguien sin que los demás a quienes le estoy mandando un correo sepan que se lo envié a ese alguien. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Voy a ir a mi hojita a mi hoja de... Deme un minuto acá. Quiero ver que se pueda ver un poquito más. Deme un minuto, por favor. Se lo voy a mostrar acá de manera... ¿Lo pueden ver acá? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, la PPT. Ya, es la PPT. Ya, pero a mí me gusta más que la PPT poder verlo de manera práctica, como les dije antes. Denme un segundo. Vamos a abrir esto. Porque vamos a mandar un correo. Denme un minuto, por favor. Entonces, ahora les voy a compartir la pantalla. Ok, ¿pueden ver ahora la pantalla de Gmail que aparece? ¿Les estoy compartiendo? Sí, profe, sí se ve. Ya, fíjese cuando yo selecciono redactar, y en redactar yo voy a poner una persona X. En este caso, voy a poner a Cristian Carvajal. Si se fijan acá, arriba me aparece CC y CCO. Cuando yo aprieto con copia, voy a poner a otro Cristian. Y cuando selecciono con copia oculta, voy a poner a Juan. Juan Orellana. Si se fijan, en mi correo electrónico acá dice... ahí está. Si se fijan, dice para ese remitente
con copia a ese remitente y con copia oculta a ese remitente. Eso quiere decir que Cristian Carvajal no sabe que también el correo fue enviado a Juan Orellana. ¿Por qué? Porque fue enviado con copia oculta a Juan Orellana. O sea, si yo le quiero enviar una información a Cristian Carvajal, pero no quiero que Cristian sepa que también le envíe esa información a Juan Orellana, lo que yo tengo que hacer es poner con copia oculta. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora se entiende mucho mejor. Gracias. De manera práctica. Ok. ¿Alguien más tiene dudas hasta ahí? No, profe. Ok. Estimados alumnos, nos vemos la próxima semana. Espero tengan una buena semana, un buen 18. Cuídense harto también. Yo, como siempre, les voy a liberar el módulo el día viernes. Viernes feriado, así que probablemente lo haga el día jueves. Van a tener un día más ahí para poder revisar su PowerPoint. Las personas que no se hayan agregado a la lista, por favor, háganlo ahora. Yo voy a pasar la lista. De hecho, la voy a pasar enseguida acá mismo. Pregunta, ¿está? Sí, María Jesús, amigo, está presente. La Constanza Soto, perdón, la Constanza Angulo sí está. María Catalán también está, estuvimos conversando. La señorita Carla Fleming está presente. Carla Fleming. No, profe, ya no se conectó. Adela González. Tamara González, ¿está por ahí, Tamara? La de Tamara tenía mala señal, profe, se caía cada rato su internet. Sí, la Tamara está anotada al principio. Ok. Tenemos a Luis Jorquera. ¿Está por ahí Luis Jorquera? No está Luis Jorquera hoy día. Tenemos a Javier Lagos. ¿Está presente Javier? Aquí, profe. Dale, Javier, gracias. La Emily también la vi por ahí. A Ford también lo vi. A Nicole Moreno. ¿Está por ahí, Nicole? Sí, profe, aquí. Gracias, Nico. Tenemos a Alejandro Lave. ¿Está por ahí, Lave? Sí, profe, acá estoy. Bueno, gracias. Cris, también hablamos con la Cris. Me quedó la duda. ¿Está Ana Quirós? ¿Está presente Ana Quirós? ¿O estuvo hoy día? Parece que no está presente. Ana Quirós. La Connie Romero vino hoy día. A Connie Romero. Profe, la Connie fue al doctor con su hijita. Ah, ya, no estaba presente hoy día. Okay. La señorita Elizabeth Soto, ¿está por ahí? Elizabeth sí, profe, presente. Hola, Eli, ¿cómo está? Don Claudio. ¿Claudio está por ahí? Claudio Suárez. Sí, profe. Franco Vargas. Profe. ¿Dónde está el Franco? A ver, ahí está. Presente. Ya. Y la Leslie Vera. Leslie no recuerdo haberla visto por ahí. Presente. Ahí está la señorita Leslie. La señorita Catherine Zúñiga. ¿Estará por ahí? Catherine. Sí, profe, acá estoy presente. Ahí está la Katy. Y finalmente la Tatiana Chacón. ¿Está la Tati hoy día, no? Ahí está la Tati. Ya, perfecto. Ya, chiquillos. Lista pasada. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de. Cuídense. Feliz 18. Chao, profe, gracias. Chao, que te vaya. Chao, profe. Que le vaya bien. Chao, profe, que esté bien. No, profe, que lo pase bien para el 18. Pásalo bien. Usted también, chiquillos. Cuídense.